Bueno, pues vamos a iniciar entonces con nuestra unidad 3. Voy a compartir la ventana de la presentación. Ahí la debe estar viendo, ¿cierto? Sí. Ok. Bueno, esta unidad 3 nos va a mostrar las herramientas estadísticas que se utilizan para analizar los datos ya recolectados y ya sobre ellos pues hacer alguna inferencia. Claro, esto previo antes de otras herramientas que también son más especializadas, pero las que vamos a ver hoy ya nos pueden dar una idea más o menos del comportamiento que tienen nuestros datos. Hasta ahorita hemos estado viendo solamente las técnicas para recolectar los datos y ordenarlos en algunas tablas de frecuencia. Ahorita vamos a ver ya algunos de los primeros cálculos que se hacen con esos datos ya ordenados en la tabla. Tenemos primero dos tipos de medida que son las más, digamos, las elementales, que son las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Primero tenemos de tendencia central, que son básicamente tres. La media aritmética o la media, la mediana y la moda. Tenemos también otras dos medidas más, que son la media geométrica, que aparece aquí, media geométrica, y la media armónica, que también son dos medidas que podemos utilizar. Es lo que vi. Pero ahorita nada más vamos a revisar las primeras tres, que son la media o la media aritmética, la mediana y la moda. Ahora, ¿por qué se conocen como tendencia central? Pues porque son medidas que una vez calculadas nos van a decir qué tan lejos están del punto medio, es decir, nos van a dar un punto de referencia sobre el cual podremos comparar todas las medidas o todos nuestros datos y saber más o menos qué tan lejos o cerca están de ese punto medio. Estas tres únicamente nos van a dar el punto medio. Las medidas que siguen, que son la de dispersión, esas nos van a decir ya exactamente qué tan lejos o cerca están de ese punto medio calculado en estos tres datos. Primero, la media aritmética o la media, pues es un promedio de los datos. Y que es un promedio, pues no es más que simplemente sumar los valores, los que tengamos, y dividirlos entre la cantidad de valores que son. Por ejemplo, en la escuela, nuestras calificaciones, pues normalmente obtenemos un promedio y ese promedio pues se va a obtener sumando todas nuestras calificaciones de nuestras materias y dividirlas entre la cantidad de materias que son. Por ejemplo, si llevamos, no sé, 7 materias, entonces sumaremos las 7 calificaciones o las 7 notas que obtuvimos y esa suma la dividiremos entre las 7 materias que son. Ahí tenemos una formulita hasta abajo que esta media aritmética o la media se va a simbolizar con una X y un guión arriba y a eso se le conoce como X barra. X barra nos va a simbolizar la media aritmética o la media. Y entonces esa media pues es la suma de nuestros datos dividida entre la cantidad de valores que sean. Aquí tenemos la suma de nuestro primer dato, más el segundo, más el tercero, cuarto, los que sean, hasta el último, y eso será dividido entre la cantidad de datos que sean. Y aquí tenemos esta, digamos que es una expresión aritmética, que es una suma y una división, y una forma de denotarlo algebraicamente sería esta fórmula, este símbolo que significa la sumatoria de nuestro primer dato, de i igual a 1, hasta n. ¿Y qué es lo que vamos a sumar? Pues los xi. ¿Y qué son los xi? Nuestros datos muestrales o nuestros datos que estén en la tabla. En el caso de nuestras calificaciones, pues las calificaciones serían las xi. Y entonces esta i que está aquí va a ir tomando valores desde 1, 2, 3, 4 hasta el último que tengamos. Por eso es que está, digamos, como que desarrollado en esta fórmula que está aquí. El primero, más el segundo, más el tercero, más los que sean, hasta llegar al último.
Esto mismo se abrevia o se expresa en forma algebraica, en forma de fórmula, a través de esto. Y aquí tenemos un ejemplo. Nos dan esta tabla de valores de aquí y nos piden calcular la media aritmética. Y la media sería la suma de todos estos datos. El 7 más el 7 más el 7 más el 5 más el 3 más el 5. Todos estos de la tablita. Y esa suma total dividirla entre la cantidad de datos que son. Y aquí lo tenemos. Estos son 19 datos. Y entonces vamos a utilizar primero la forma desarrollada, es decir, todos los datos sumados. Y aquí tenemos, vamos a sumar desde nuestro primer dato hasta el 19. Y esa suma será dividida entre 19, porque son 19 datos. Y aquí sumamos 7 más 7 más 7 más 5 más 3, es decir, así como vienen aquí, así lo sumamos y nos da 127, que entre 19, pues nos darán 6.68. Si lo hacemos a través de una tabla de frecuencias, pues entonces primero hay que ordenar los datos de menor a mayor. El más pequeño, que es el 2, después viene el 3, el 4, el 5, no hay 6, 7, 8, no hay 9, 10 y el 11. ¿Sale? Entonces primero el 2, pero el 2 aparece dos veces. Este es uno y este es el otro. Por eso la frecuencia sería 2, porque aparece en la tabla dos veces. El 3 nada más aparece una vez, que es el que está aquí. El 4 nada más aparece una vez, que es el que está aquí. El 5 aparece 3. 1, 2 y 3. Por eso aquí le ponemos frecuencia de 3. El 7 aparece 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por eso aquí tiene frecuencia de 6. Y así ponemos cada uno de estos datos muestrales. Ahora, esta forma es un poquito más abreviada porque no tenemos que repetir los números la cantidad de veces que aparezcan, como le decimos al principio. Y sobre todo, esto es más cómodo cuando tenemos tablas, pues, de muchos datos, ¿no? Hablemos de 500, 1000, 2000 datos, muchísimos datos. Entonces, pues no vamos a hacer la suma como está acá tantas veces, sino que podemos hacer la tabla de frecuencias y esto nos va a facilitar más las cosas, ¿no? Una vez que ya construimos la tabla de los datos muestrales y la frecuencia, primero, antes de empezar a hacer cualquier cosa, hay que sumar las frecuencias. Y este nos debe dar el mismo número que la cantidad de datos que sean. En este caso, que tenemos 19 datos, la suma de frecuencias debe ser 19. Sino que quiere decir que nos faltó algún número de los que sean en la tabla. Supongamos que aquí el 7 nada más lo pusimos 5 veces. Entonces, si sumamos todos, nos va a dar aquí 18. Y si son 19 datos, entonces nos está faltando un dato por ahí que no se contó para la suma de frecuencias. Y entonces, pues habrá que revisar otra vez, dato por dato, a ver si está bien el conteo, hasta que nos ajuste la misma suma. Es decir, que esta suma nos dé la misma cantidad de datos que son. Si no, no podemos continuar. No tiene caso que continuemos porque todo lo que calculemos va a estar mal. Entonces, primero necesitamos hacer la tabla de frecuencias y hacerla de manera correcta antes de continuar. ¿Vale? Entonces, ya que en este caso tenemos datos completos, podemos continuar. Y aquí, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a multiplicar esta XY por su frecuencia. ¿Y por qué? Porque si el 2 se va a sumar dos veces, es lo mismo que sumáramos el 2 multiplicado por 2. Finalmente, en la suma vas a obtener 4, porque va a ser aquí más 2 y aquí más 2. Y aquí vas a sumar ya directamente el 4. No vas a sumar un 2 y luego otra vez el 2. Entonces, pues prácticamente es lo mismo. Aquí el 7 se sumó 6 veces. Es lo mismo que sumarle 42. Aquí le sumamos el 5 3 veces. Es lo mismo que sumarle 15. Entonces, prácticamente es lo mismo. Y ya que multiplicamos estas dos columnas, nada más lo sumamos. Nos da 127
y habrá que dividirlo entre 19, que es nuestra cantidad de datos, y eso nos va a dar 6.68, que es exactamente lo mismo que se obtuvo con la suma desarrollada. Para mí se me hace más fácil calcularlo, porque entenderlo a lo mejor sí sería más claro todo desarrollado así como está aquí arriba. Pero para el cálculo se me hace más sencilla una tabla porque no tienes tantos datos, sino que tienes menos y con una frecuencia relativa, perdón, absoluta, que es la cantidad de veces que aparece aquí, nada más hay que multiplicarlo. A mí se me hace mucho más sencillo. Pero bueno, podemos elegir cualquiera de las dos, ¿no? Y aquí tenemos un polígono de frecuencias en donde vemos las gráficas de esos datos muestrales. Aquí vemos que el 2 aparece 2 veces, el 3 aparece una, el 4 aparece una, el 5 aparece 3 veces, el 7 aparece 6 veces, el 8 aparece 2, el 9 no aparece, el 10 una vez y el 11 3 veces. Entonces, esa gráfica está contrastada contra la gráfica de la media. Y si se fijan, la media que está ahí en color verde está señalando qué tan lejos están nuestros datos. El 11, que es el que está más lejos, y el 2, que también es el que está más lejos. Aquí quiero que se den cuenta de una cosa, muchachos. ¿Qué significa que el dato muestral esté por arriba de la media o que esté por debajo de la media? Si están, muchachos, en la gráfica están los datos graficados arriba de la media, entonces quiere decir que esos datos muestrales están por encima de la media o están por arriba de la media. Y si los graficamos y quedan por abajo, pues están por debajo de la media. Ahora, si la media ya la calculamos y es 6.68, entonces ya sabemos que del 7 para abajo, todos estos estarán por encima de la media y del 5 para abajo, todos estarán por debajo de la media. Ahora, ¿de qué nos va a servir identificar quiénes están por encima de la media y quiénes están por debajo de la media? Pues nos va a servir de mucho cuando empecemos a ver nuestras medidas de dispersión. Porque si se fijan, estos datos que están por encima de la media, si yo, es decir, si ustedes restan o hacen que cuánto hay de diferencia entre el dato muestral y la media, en este caso es una diferencia positiva porque están por encima de la media. Si en cambio estos, si lo vemos contra la media, están por debajo y entonces es una diferencia negativa, es decir, a este valor hace falta sumarle algo para que llegue a ser igual que la media. Entonces, estas diferencias o estos datos que están por debajo de la media, su diferencia será negativa y los que están por arriba será positiva. Y eso es lo que vamos a utilizar en las medidas de dispersión. Vamos con la mediana. La mediana, muchachos, es mucho más sencilla que calcular que la media, sobre todo porque su procedimiento no es muy complicado, es muy sencillo. No lleva tantas sumas y restas ni nada de eso. Nada más lo que hay que hacer es ubicar el centro o la mitad de la tabla y ya. Aquí, muchachos, podemos tener dos casos. Que la cantidad de datos que tienes en tu tabla sea un número impar o la cantidad de datos que tengas en la tabla sea un número par. Si la cantidad es un número impar, entonces nada más tendremos que dividir la cantidad de datos que son, sumarle 1 y dividirlo por 2. Y eso nos va a decir la posición en donde se encuentra nuestra mediana. De lo contrario, si la cantidad es un número par, entonces hay que hacer una interpolación. ¿Qué es una interpolación? Encontrar el punto medio de dos valores. ¿Y qué valores son esos? Bueno, pues dividimos la cantidad de datos que son entre 2. Y eso nos va a decir la primera posición que habrá que sumar. Después, al otro dato, dividimos el número de datos que son entre 2. Y a eso que nos dé, le sumamos 1. Es decir, este nos va a decir nuestro primer dato, este nos va a decir nuestro segundo dato o las dos posiciones,
Y estos dos valores, no las posiciones, esos dos valores habrá que sumarlos y dividirlos entre 2. Y eso nos va a dar ya el valor de la mediana. Aquí, muchachos, nomás hay que tener cuidado de dos cosas. Una cosa es la posición en la tabla y la otra es el valor que tiene esa posición de la tabla. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos la tabla de valores. Es la misma que utilizamos en el ejercicio anterior donde calculamos la media. Y aquí tenemos nuestra primera posición, nuestra segunda posición, tercera posición, cuarta posición, quinta posición, sexta posición, séptima posición, octava, novena, décima, etc. La primera posición está ocupada por un número 2, la segunda por un número 2, la tercera por un 3, la cuarta por un 4, la quinta posición por un 5, la sexta la ocupa otra vez el 5, la séptima la ocupa otra vez el 5 y sucesivamente. Entonces, lo que nos va a decir esa formulita es la posición de la tabla en la que se encuentra, no el valor. Entonces, como aquí en este ejemplo tenemos la cantidad de 19 datos, el 19 es un número impar. Y entonces calcularemos la mediana con la primera de las fórmulas, que sería esta. Sumar nuestra cantidad de valores que son más 1 y dividir entre 2. Y entonces, como son 19 datos, entonces sería 19 más 1 entre 2. 20 entre 2 nos da 10. Y entonces la mediana se encuentra en posición 10. Y entonces contamos, ya sea de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Es lo mismo, siempre y cuando la tabla esté ordenada. Si la tabla no está ordenada, entonces no nos va a servir lo que hemos hecho hasta ahorita. Tiene que estar primero ordenada para poder calcular la mediana. Y entonces, ahora sí, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La posición 10 la ocupa un 7 y entonces la mediana será el 7. Si contamos al revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, llegamos a la posición 10 y la mediana será 7. Entonces, chicos, la mediana, la fórmula nos va a calcular la posición de la mediana y hacemos el conteo y ya nos va a decir qué valor es el de la mediana que está en esa posición. Pero, chicos, ¿qué sucede si la cantidad es un número impar? Supongamos que le quitamos este último 11 a la tabla. Y entonces nos queda nada más con el 11 dos veces. Ahora entonces la tabla nada más tiene 18 datos y el 18 es un número par. Y entonces habrá que hacer la interpolación. Y entonces calculamos primero las dos posiciones que habrá que interpolar. Entonces dividimos 18 entre 2, 9. Y entonces el primer dato a interpolar será x9. El segundo, 18 entre 2, 9, más 1, 10. La posición siguiente, que sería el 10. Y entonces, si se fijan, la posición 9 más la posición 10 entre 2. Y entonces contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Este primer 7, que es la posición 9, es el que se va a interpolar. Ahora contamos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esta es la siguiente posición que se va a interpolar, que es otra vez el 7. Y entonces sumamos 7 más 7, 14. Entre 2, 7. Y nuestra mediana entonces será 7. Y aquí, chicos, está graficado o está en forma de tablita lo que hicimos ahorita. La posición 9, que contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que es la primera posición. Y la posición 10, que es la siguiente. 7 más 7, 14 entre 2 a 7. Y esa es nuestra mediana. Es aquí, chicos, nada más importante que nuestra tabla esté ordenada y no nos haga falta ningún valor, ¿sale? En esta parte de aquí, ya tenemos en orden de tabla y tenemos todos nuestros valores, es decir, ya tenemos todos contemplados, no hace falta ninguno, ya podemos entonces ahora sí a proceder al cálculo de la mediana. ¿Sale? Y la moda que
es la más sencilla de todas. Esa moda nada más se tiene que verificar cuál dato es el que tiene mayor frecuencia. Y el que tenga mayor frecuencia, esa será nuestra moda. En este caso, el 2 se repite 2 veces, el 3 una, el 4 una, el 5 3, el 7 6. Y ese que tiene mayor frecuencia de todos. Entonces la moda será el 7. ¿Sale? Esta, muchachos, para mí es la más inexacta de todas, porque si el dato que más se repite es el que está al principio de la tabla, es justamente el más alejado de la media. Entonces no te va a representar en lo absoluto la mitad de los datos. O por lo contrario, si es el último de los datos que tiene más frecuencia, también sé que está más alejado de la media y entonces no te va a representar nada. Pero bueno, la moda es el que se repite más veces. ¿Vale? Aquí, chicos, hay que apuntar algo importante. Si hay dos valores que tengan la misma frecuencia y es la más alta, entonces se dice que no hay moda. Eso es lo que dice aquí abajo, este último enunciado. Si por lo menos dos valores tienen la misma frecuencia y es la más alta, entonces no hay moda, perdón. Si aquí, por ejemplo, este 3 también tuviera frecuencia de 6, el 6 es la frecuencia mayor, pero se repite aquí y se repite acá, entonces no hay moda. Hay algunas tablas, muchachos, que se dice que son bimodales, es decir, que tienen dos modas, pero esos casos son en los que tenemos dos variables o más. Aquí nada más tenemos una variable, que es la xy. Si aquí tuviéramos en la tabla una xy, una yi, por ejemplo, o una zi, como quieran, y las frecuencias, entonces ahí sí pudiera haber dos modas. Ajá. Pero como nada más tenemos una sola variable, que es esta xy, si hubiera más de un dato con mayor frecuencia, entonces no hay moda. Y entonces ya entramos a lo que es tendencia central, que diga dispersión. La dispersión, muchachos, tenemos básicamente dos medidas que calcular, que son la misma, nada más con una operación de diferencia. Tenemos la varianza y la desviación estándar, o desviación media también se conoce. Y esas dos medidas, muchachos, lo que nos van a arrojar al final es el promedio de la diferencia que hay entre los datos muestrales y la media. Eso es lo que nosotros decíamos, ¿no? Con la primera tablita, que decíamos, ¿de qué nos va a servir saber graficarlo y ver que están por encima de la media o por abajo de la media? Ah, pues porque para esta medida de dispersión, justamente lo que vas a calcular es cuánto hay de diferencia entre cada dato muestral y la media. Y aquí, muchachos, si alcanzan a ver, lo que hay de diferencia de aquí a ese dato muestral, que es el 11, y la media, ¿cómo vas a conocerlo? Pues haciendo la resta de dato muestral menos la media. Es decir, si quieres saber cuánto hay de diferencia aquí, pues hay que restarle este menos la media. Si quieres saber cuánto hay de diferencia entre este y la media, le tienes que restar este menos la media. Lo mismo aquí, lo mismo aquí y lo mismo aquí. Ajá. Y eso, muchachos, si se fijan, nos va a dar diferencias positivas, que es lo que nosotros decíamos. Por ejemplo, este caso que es el 11 menos 6.68, pues da como 4 punto y algo, 4.32, algo así. Pero es positivo porque el dato es mayor que la media. 11 es mayor que 6.68. Y lo mismo, el 7 es todavía mayor que 6.68. Entonces, esta resta nos va a dar un número positivo. Pero, por ejemplo, el 5, si al 5 le restas 6.68, te va a dar menos 1.68, porque la media va a ser mayor que el dato muestral. Por eso, las que están por abajo de la media nos van a dar números negativos. Igual también este 4 menos 6.68, pues nos va a dar menos 2.68. Entonces, también es negativo.
Todos los que están por abajo de la media, esta diferencia nos va a dar números negativos. Y todos los que estaban por arriba de la media, esta diferencia nos va a dar números positivos. Por eso, chicos, les dije hace rato que es importante conocer cómo están graficados para que veamos cuáles están por encima de la media y cuáles por abajo de la media. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí, en vez de un polígono, tenemos un histograma. Pero es lo mismo. Tenemos la media y podemos ver cuántos están por encima de la media y cuántos están por debajo de la media. Los que están por abajo de la media nos van a dar números negativos y los que están por encima de la media nos van a dar positivos. ¿Sale, chicos? Ahora, ¿cómo se calcula la varianza? Primero, pues chicos, la varianza va a ser igual al promedio del cuadrado de las diferencias de los datos muestrales contra la media. ¿Qué significa eso en español? Bueno, la suma de todas las diferencias que haya del dato muestral menos la media. Esto que tenemos aquí. Vamos a sumar esta diferencia, más esta diferencia, más esta diferencia, más esta diferencia, más esta, más esta, más estas de aquí, más estas, y más, todas. Vamos a sumar. Todas las diferencias que haya entre el dato muestral y la media. Todas ellas. Pero, si se fijan, la fórmula nos dice que deben ser al cuadrado. ¿Y por qué le ponemos ese cuadrado? Pues porque, si se fijan, muchachos, algunas diferencias el dato muestral y la media van a ser números negativos. Todos los que estén por debajo de la media nos van a dar negativos. Ya lo vimos ahorita, ¿no? Y entonces, si yo sumo todas esas diferencias positivas y negativas, al final me va a resultar 0. En este ejercicio que tenemos aquí es nada más un simple ejemplo. Este no nos va a dar 0, pero en el que hicimos ahorita, en este, si sumamos estas diferencias de la media y estas contra la media, nos van a dar 0. Entonces, no nos va a servir de nada. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Quitarle el signo negativo a las diferencias para que todos los valores sean positivos. Si elevas al cuadrado las diferencias negativas, te van a resultar números positivos. Si elevas al cuadrado los números positivos, pues te van a dar positivos también. Y entonces, ¿de qué nos sirve elevar al cuadrado? ¿O para qué lo hacemos? Pues para que las diferencias que haya entre el dato muestral y la media, todas queden en positivos, ya sea las que están por debajo de la media o las que estén por encima de la media. Las dos diferencias, positivas y negativas, las dos, te van a dar números positivos. Y al final, toda esa suma de esas diferencias al cuadrado las vas a dividir entre la cantidad de datos que son menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque se está tomando en cuenta el error estadístico que hay. Entonces, para minimizar ese error estadístico, se le resta 1 a la cantidad de datos muestrales. Hay otra forma de calcularlo, que es, aunque la fórmula, muchachos, se ve más compleja, más completa y más complicada, es mucho más sencillo y mucho más rápido que esto que está aquí. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Elevar al cuadrado todos tus datos muestrales y ya que los elevas al cuadrado, sumarlos todos. Luego, hacer la suma de tus datos muestrales normales y esa suma que te dé, elevar al cuadrado. Ya que está al cuadrado ese número que te dio la suma de todos los datos muestrales, la vas a dividir entre el total de datos que son. Ya que hiciste esa división, se la vas a restar a lo que te dio la suma de tus datos muestrales al cuadrado, y ahora sí, esa diferencia la vas a dividir entre tus datos muestrales menos 1 para evitar otra vez el error estadístico. Se ve más largo, se ve más complejo, pero chicos, ahorita que hagamos un ejercicio van a ver que es mucho más sencillo. Porque chicos, si se fijan, para empezar, aquí en ningún lugar se utiliza la media. Aquí te vas a ahorrar el cálculo de la media.
y de las diferencias y sus cuadrados y todo lo demás. Esto es mucho más sencillo, más rápido. Vamos a ver un ejemplo. Nos dan aquí una tablita y nos piden calcular la varianza de esa tablita que está ahí. Y entonces, vamos a utilizar la primera de las fórmulas, la más tardada. Ajá. Como aquí sí se utiliza la media, entonces primero calculamos la media. Y entonces hay que sumar 29 más 31 más 35 más 39 dos veces, más 40, 43. Todos los datos de la tabla los sumamos y nos da 396. Como son 10 datos, entonces dividimos entre 10 y nos da 39.6. Esa es apenas la media. Después creamos una segunda columna. Y aquí vamos a colocar la diferencia que haya entre el dato muestral menos la media. 29 menos 39.6 menos 10.6. 31 menos 39.6 menos 8.6. 35 menos la media menos 4.6. Y así cada uno. Ya que calculamos ahora sí todas esas diferencias, ya vimos que nos dan unas diferencias por debajo de la media y unas por encima de la media. Para quitar esos negativos se eleva al cuadrado. Vamos a elevar al cuadrado estas diferencias que tenemos aquí. Entonces, menos 10.6 al cuadrado, 112.96. Menos 8.6 al cuadrado, 73.96. Y así cada una. Ya que tenemos ahora sí todas elevadas al cuadrado, las sumamos todas estas y nos da 412.4. Y ahora sí, la dividimos entre n-1, donde n, recuerden que es nuestra cantidad de datos muestrales, y le restamos 1. Como son 10 datos menos 1, 9. Y dividimos esta suma que nos dio entre 9 y nos da 45.82. Y esa será nuestra varianza. Ahora, vamos a hacerla con la segunda de las fórmulas. Esta segunda fórmula que primero nos va a pedir que se eleven al cuadrado todos nuestros datos muestrales. 29 al cuadrado, 31 al cuadrado, 35 al cuadrado y así todas. Y después las sumamos todas. Todos esos cuadrados los vamos a sumar. Sumamos todo esto y nos da 16.094. Ya tenemos este primer dato. El segundo, sumamos todos nuestros xy sin elevar al cuadrado. Fíjense que el cuadrado está afuera del paréntesis. Entonces, primero hacemos lo que está en paréntesis, que es la suma de los xy, y sumamos 29 más 31 más 35 más todo esto, y nos da 396. Después, elevamos al cuadrado esa suma. Este 396 se va a elevar al cuadrado. Y nos va a dar, creo que no lo puse por aquí, pero déjenme tomar mi calculadora. 396 al cuadrado, 156.816. Y esa cantidad la vamos a dividir entre n, es decir, entre 10 datos. Ajá. Y entonces eso nos va a dar 15.681.6. Y ese 15.681.6 hay que restárselo a este 16.094. Y esa resta nos va a dar 412.4, que es lo que nos dio también aquí, con la otra fórmula. Lo dividimos entre n-1, como son 10 datos, le restamos 1 y nos da 9, y nos da 45.82, que es lo mismo que nos dio con la otra fórmula. Pero chicos, si se fijan, nos ahorramos el cálculo de la media, nos ahorramos una columna. Además, esto de trabajar con decimales, a mí se me hace más talacha, más trabajo, si al final vamos a obtener
lo mismo y utilizando únicamente datos enteros. Entonces, a mí se me hace esta forma más rápida, se me hace más sencilla y al final vamos a obtener lo mismo sin utilizar la media aritmética. ¿Sabes, chicos? Y por último, tenemos la desviación estándar, que no es otra cosa más que sacarle la raíz cuadrada a la varianza. Es decir, a lo que ya hicimos aquí, hasta acá, a este valor le sacas la raíz cuadrada y vas a obtener desviación estándar. Si te fijas, es esta varianza. La varianza viene como sigma, que es esta letra griega, al cuadrado. Si despejas esta variable, este cuadrado va a pasar para acá como una raíz cuadrada. Y es lo que tenemos aquí. Sigma ya despejada va a ser igual a la raíz cuadrada. Y si se fijan, esta fórmula y esta son las mismas que vimos para calcular la varianza. Entonces, no es otra cosa más que sacarle la raíz cuadrada a la varianza. Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok, continuamos entonces. Nada más el anterior, profe. ¿Mandé? La explicación anterior me dijo que nada más se tienen que elevar eso. Se tienen que elevar todos los números al cuadrado y ya trabajamos con números enteros. Sí. Y, sí. Ajá, dime. Y ya de ahí después, ¿cómo dijo que le teníamos que hacer? Ok. Mira, nuevamente. Mira, si te parece, este ejercicio de aquí, pero son decimales, ¿no? A lo mejor vamos con el anterior. Sí, mira, yo les decía que a mí se me hace más sencilla esta forma, porque en primera te ahorras el cálculo de la media. Si no te la pide el ejercicio, no la calculas. Ajá. Esa es una ventaja que a mí se me hace muy interesante. Y que lo más seguro es que la media te dé un número decimal. Entonces, la resta que hagas del dato muestral menos esa media te va a dar decimales. Y esos al cuadrado te van a dar decimales. Y la suma de ellos te va a dar decimales. Y la división te va a dar más decimales. Entonces, que finalmente, si va a darte lo mismo, yo mejor prefiero trabajar con números enteros. Y entonces lo que te va a pedir es solamente elevar datos muestrales al cuadrado. Ajá. Es decir, este al cuadrado, este al cuadrado, este al cuadrado, todos al cuadrado, y luego sumarlos todos. Ajá. Eso es la primera parte de la fórmula, esta que está aquí. Ahora, la siguiente parte, esta siguiente parte que está aquí, esta, tienes que sumar tus datos muestrales, tus XY, es decir, estos. Este cuadrado todavía no lo haces. Si te fijas, está afuera del paréntesis. Este que abre aquí y cierra aquí. Lo que tengas aquí adentro del paréntesis se va a elevar al cuadrado. Pero primero tienes que hacer lo que está en paréntesis. Y eso que está ahí te pide que sumes todos tus XY. Entonces sumas 29 más 31 más 35 más 39 más 39 más 40, todos los muestrales. Y esa suma te da 396. Y entonces ese es el que vas a elevar al cuadrado. Una vez que esté al cuadrado, ya eso lo vas a dividir entre todos los datos muestrales. Ajá, como son 10 datos muestrales, vas a dividir entre 10. Ya que tienes esa división entre 10, esa cantidad que te dio, vas a restársela a esta suma que sacaste de tus cuadrados de datos muestrales. Y ya esa resta que te dio, la vas a dividir entre n-1. Esta misma n que te dio 10, pero ahora menos 1. Divides eso entre 9 y te da esta cantidad, que es la misma que obtendrás con la otra forma. Casi siempre, si tú investigas en libros y en internet, únicamente vas a encontrar
esta forma. ¿Y por qué la otra forma no? Porque el concepto de varianza es el promedio de las diferencias al cuadrado del dato muestral menos la media. Es decir, el concepto de la varianza es este que está aquí. Por eso lo que vas a encontrar en internet o en los libros es esta fórmula nada más. Porque esta fórmula está basada en el concepto de lo que es la varianza. Esta fórmula no es muy conocida. Va a ser muy difícil que la encuentres en libros o en internet. Es muy complicado porque como no tiene nada que ver con el concepto de varianza, es muy raro que la encuentres. Pero yo se las paso aquí y finalmente te va a dar lo mismo que la otra forma, que a mí se me hace más enredado y más talachudo, más laborioso, pues. Ajá, pero Sí. pueden ustedes utilizar esta fórmula o la anterior, como ustedes quieran. Entonces vamos a hacer Nos pide a esta tabla calcularle todo. Tendencia central y dispersión. Entonces primero empezamos con el ordenamiento de la tabla, de menor a mayor, y sacamos la media. Si utilizan para la varianza la segunda forma que no utilizan la media, lo pueden hacer. Aquí vamos a calcularla porque nos está pidiendo el ejercicio calcular la tendencia central y la dispersión. Entonces hay que calcularla a fuerza. Entonces sumamos todos los datos muestrales y los dividimos entre 9 porque son nada más 9 datos. Y entonces nos da una media de 51.53. ¿Sale? Luego, para la mediana, como son 9 datos y 9 es un número impar, entonces utilizamos esta formulita. No hay que interpolar nada. Usamos esta formulita, 9 más 1 entre 2. Eso nos da 10 entre 2, 5, y entonces está en la posición 5, la mediana. Y contamos 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces la mediana será 53.8. ¿Sale? Y para la moda, como todos tienen una frecuencia de 1, o todos aparecen solamente una vez en la tabla, entonces no hay moda. ¿Sale, chicos? Vamos con la dispersión. Por comodidad, vamos a utilizar la segunda fórmula, la que es más rápida. ¿Sale? No utilizamos la media, no hay que hacer ninguna resta contra la media, nada más primero sumar todos los cuadrados de nuestros datos muestrales. Entonces se eleva este al cuadrado, este al cuadrado, este al cuadrado, este al cuadrado, todos al cuadrado, y esa suma nos da 24.792.3. ¿Sale? Luego, la segunda parte de la suma nos pide primero sumar todos nuestros x, y. Sumamos este más este más este más este más este y nos da 463.8. ¿Sale? Es lo que tenemos aquí. Después se eleva al cuadrado. Esta suma es lo que viene aquí. La suma que ya hiciste ahora al cuadrado. Y nos da 215.110.44. Ya tenemos este cuadrado que está aquí. Ahora lo dividimos entre n. Y como son 9 datos, dividimos este cuadrado que ya sacamos entre 9 y nos da 23.901.16. Y entonces le restamos a esta sumatoria que hicimos, vamos a restarle esta división que sacamos aquí. Entonces, 24.792.3 menos 23.901.16 y nos da 891.14. Y por último, dividimos ya esta resta entre n-1. Y como n quedamos que son 9 datos muestrales, entonces dividimos entre 9 menos 1, 8. Dividimos la resta que nos dio entre 8. Y nos da 111.39 de varianza. Y para calcular desviación estándar, nada más le sacamos la raíz cuadrada a esta varianza que nos dio 179. Sacamos la raíz cuadrada y nos da 10.55.
Y por último, ¿ese valor qué? Bueno, nos da el promedio de qué tan desviados están nuestros datos. Como es una desviación grande, entonces quiere decir que los datos muestrales están muy dispersos, es decir, están muy lejos de la media. Y eso habrá que traducirlo a el problema que estás investigando. Si esos datos muestrales fueron conclusiones o fueron respuestas positivas de una encuesta que aplicaste sobre cualquier tema que estés investigando, entonces lo que te va a decir es que tus datos muestrales están muy lejos de la media. Es decir, que lo que tú esperabas no es, digamos, tan seguro como tú pensabas o como tú esperabas. Porque la diferencia de tus respuestas reales no están tan cerca de la media. Quiere decir que entonces tus datos muestrales no son muy cercanos a lo que tú esperabas. Se traduce finalmente en eso. Entonces, chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta? Pues esa no sé, siento que se me complicó un poco más de entender. ¿Cuál? ¿Eso es un siguiente avance o es una forma de resolverlo también? O... Este es un ejercicio en donde estamos calculando todo lo que vimos en la lección. Aquí calculamos media, mediana y moda. Y aquí calculamos varianza y deviación estándar. O sea, es todo lo que hemos visto hasta ahorita en un solo ejercicio. Si te fijas, esta media es lo que vimos aquí. Aquí, perdón. Esta es la media. Esta es la mediana, el punto medio de la tabla. Cuando son datos impares o cuando son pares y hay que interpolar. Y esa es la moda, el dato que más se repite. Aquí tenemos la varianza, que puede ser con esta fórmula o con esta, según su gusto. Y deviación de estándar, que quedamos que es únicamente la raíz de la varianza. Y entonces, aquí nos pide el ejemplo. Calcular tendencia central y dispersión. Es decir, todas las medidas de tendencia central que son media, mediana y moda, y la dispersión que es varianza y deviación de estándar. O sea, te pide calcular todas las medidas. Por eso aquí calculamos primero la media, la mediana y la moda. Varianza, es todo el procedimiento de la varianza, y deviación de estándar, que es nada más la raíz de la varianza. Y ya, y lo último es nada más interpretarlo. Esto, como nada más estamos haciendo ejercicios de tablas ya hechas, no te va a pedir interpretación de nada. Nada más sacas la versión estándar y ya, hasta ahí llegas. Sí. Yo les quise dar esto último, ¿qué significa ese valor? Bueno, pues dependiendo de tu estudio que estés haciendo, ¿no? Como aquí nos da un número grande, un valor grande de varianza, de versión estándar, entonces quiere decir que están muy lejos de la media de tus datos, nada más. Ya depende de que estés estudiando, pues ya interpretarás tus datos que hayas sacado de tu estudio, qué tan lejos están de tu media, y pues entonces ahora sí hacer una inferencia. No es lo que yo esperaba, los datos están muy lejos de la media, etcétera, ¿no? ¿Sale? Sí, y con eso terminamos esta unidad 3. No llegó su compañera, ¿verdad? No, le mandé mensaje de hecho, pero creo que no me ha contestado. No sé, no he checado. A mí me está suena diciendo esta cochinada, por eso la apagué, pero no, a mí tampoco me mandó mensaje. Bueno, entonces, la actividad que tienen que entregar trae, creo que son nada más 3 ejercicios. Y son iguales a este último. Voy a volver a ponerlo. Son iguales a este último ejercicio.
son iguales a este. Le calculamos la media, perdón, ajá, la mediana y la moda, y después la varianza y la desviación estándar. Eso mismo hay que hacerle a los 3 ejercicios. Creo que sí son 3 nada más. Y Sí. son pequeños así como este, de poquitos datos. Entonces, pues no hay mayor problema. Nada más utilicen este último ejercicio como base para que resuelvan los otros 3 que están ahí en la, Ujú. este, en la actividad. Nada más que una cosa. Ay, espera, voy a poner otra vez. Se me olvidó decirles eso. Yo les mandé por medio de Miss Mayra una presentación en PowerPoint de esta unidad. Pero en esa presentación, este último ejercicio viene aquí dividido entre 10. Porque yo me confundí y tomé este como también un valor muestral. Ujú. Aquí serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Yo por eso aquí dividí entre 10, entonces está equivocado ese ejercicio. Esta parte sí está correcta. La media, Ujú. mediana y moda sí están bien. Nada más está mal esto a partir de aquí hacia abajo, porque yo dividí entre 10 y aquí dividí entre 9. Ujú. Entonces, este ya está corregido, este ya está bien. Aquí entre 9 y aquí entre 8. Y las divisiones ya están correctas. Entonces, les voy a mandar esta presentación por medio del WhatsApp y Sí. utilicen esta presentación, no la anterior. La Ujú. anterior les sirve todo, hasta aquí, nada más. Entonces, para que no se Sí. me confundan, mejor utilicen esta. Para guiarse, utilicen esta presentación que les voy a mandar ahorita. Ok, está ¿Sale? bien. Ahora, también quiero que por favor se ponga de acuerdo con su compañera. ¿Cómo se llama? Marlene. Marlene. Porque ustedes van a exponer la semana que entra. Quiero que De hecho, ya tengo vayan. la exposición. ¿Ya les di el tema entonces? Sí, creo nos lo había mandado. Incluso nos lo dijo ese mismo día. Ajá. Ah, ok. Ah, sí, les dije que en 2 semanas, ¿verdad? Sí, ¿Y entonces qué ya temas lo les di? habíamos checado y ya lo hice incluso, entonces yo ya lo tengo y también me parece que Marlene ya lo había hecho o lo estaba haciendo. ¿Qué temas les di? Concepto de Mm, probabilidad, regla de la suma y de oh, multiplicación, ¿verdad? sí, creo que es, ah, sí, de la multiplicación. Ajá. Ah, ok. Entonces, eso la van a exponer ustedes para el próximo sábado. ¿Sale? Sí, Eh, tenemos 2 alternativas aquí. La primera, que ustedes descarguen el Zoom en su computadora y ustedes programen la sesión del próximo sábado. Ajá. La otra es que yo programe la sesión y le pase a alguno de ustedes eh, el anfitrión. El ujú, anfitrión es, digamos, como que un privilegio que tiene la persona que hace ¿cómo se llama? La sesión como administrador. Entonces puede hacer cualquier operación, ajá, sobre la sesión. Entre ellas grabarla, que es lo que estoy haciendo yo ahorita. Entonces, puedo yo hacer la sesión el próximo sábado, no hay ningún problema, y nada más cederle a alguno de ustedes el anfitrión. Por ejemplo, aquí le voy a pasar a usted, Emanuel, el anfitrión. Ahí ya es usted el anfitrión. ujú. Ajá. Entonces, podemos hacer eso, podemos que yo haga la sesión, la pongo a grabar y ya que empecemos la sesión, ya grabando, le paso a usted el anfitrión y ya usted puede presentar su PowerPoint. Ok. Ya que le pasé ahorita al anfitrión, vamos a aprovechar y trate de compartir alguna ventana, de lo que sea, no importa. A ver, es que no estoy en la computadora, estoy en el teléfono. Ah, ok. Bueno, ya que le pase el anfitrión, ajá, va a encontrar en la parte de abajo un menú con unos botones. Ujú. Uno que dice participantes, chatear, compartir pantalla, pausar la grabación y reacciones. Ahí
va a encontrar un botón que dice compartir pantalla. No sé si ahí en su teléfono se pueda ver. Sí. ¿Sí? A ver, púlselo. Sí, ahí tiene todo, pantalla, web, dirección, Ajá. sitio web. A ver, comparta una, la que usted quiera. Nomás para probar. Mm, pantalla. Ah, caray. Ya no sé qué me metí. Ujú. ¿No sabes si Marlene tiene computadora? No sé la verdad, pero Ahí está. ¿ya lo ve? Bueno, dice que comparta. Ajá, ahí está. Ajá, ahí me va a poner usted el PowerPoint que vaya a presentar. Ajá. Y ahí mismo le debe aparecer un botón que dice dejar de compartir. A ver, Ahí ya. está. Ya. Ah, bueno, eso es lo que va a hacer usted. Ok. De todas formas, para que no tengamos problemas, mándenme en la semana la presentación por el correo electrónico que les di, Ujú. para que yo tenga el archivo y en caso de que ustedes no puedan, pues ya en la última de esas, pues yo ya lo abro, lo comparto y nada más ustedes me van diciendo cómo le voy cambiando las diapositivas. Ok. ¿Sale? De hecho, yo lo hice como que muy simple, no le metí tanta información, hice como la presentación Ajá. y una hoja de cada cosa. Ah, ya. No, pues no importa. Finalmente, si usted la va a explicar verbalmente, pues no necesitamos tantas diapositivas, ¿no? Sí, De todas formas, la próxima semana, terminando su exposición, yo les voy a dar retroalimentación, voy a completar el tema porque van a faltar algunas cosas más y al final les mando yo la mía ujú. para que ya con eso tengan más información y puedan acabar su actividad. Sí, está bien. ¿Sale? Entonces, algo que me esté faltando. No, pues nada. Entonces, mándenme por favor la actividad de esta semana, porque nada más les queda, creo que hoy y mañana. Entonces, termínenla y me la mandan. Ya recibí la anterior, la actividad uno, ya la recibí de los dos, pero me falta Ujú. la actividad 2. Entonces, termínenla y me la mandan, ¿sale? Sí, Y ya en la semana me mandan su presentación. ok. Órale, pues, entonces, perdón, pues me despido. Ahí me saluda su compañera y le dice entonces lo de la próxima semana, ¿no? Sí, Que tienen que hacer y todo. Déjenme ahora ver cómo. Ah, sí, recuperar un anfitrión. Aquí está. Ah, ya está. Ajá, entonces nos vemos el próximo sábado. ¿Sale, Manuel? sí, hasta luego. Ahora, pues cuídense mucho.